Muchas gracias, doctor Héctor Ochoa. Lamentablemente estamos sobre el tiempo. De antemano les anticipamos que no podrá haber discusión, pero si nos mandan por correo sus comentarios, haremos unas respuestas para todos y cada uno de ustedes como así se merecen. Finalmente, para terminar este repaso sobre las respuestas de la sociedad a la pandemia, el doctor Miguel Betancourt Cravioto, experto en salud pública, que inclusive acaba de terminar la presidencia de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, nos hablará sobre encrucijadas para lograr la vacunación universal. Adelante, doctor Miguel Betancourt. Muchas gracias, doctor Garza. Gracias por la invitación. Doctor Jalabe, doctor Fajardo, gracias, buenas noches. Estoy en este momento compartiendo mi pantalla. Espero que ahí la puedan ver todos adecuadamente. Y bueno, pues para no perder más tiempo, voy a avanzar. Y bueno, pues justo el tema, hemos estado escuchando diferentes posiciones que hablan sobre temas de equidad en la atención a la salud. Esta pandemia que, como hemos también escuchado, afecta todas las esferas del quehacer humano y también se ve afectada en sí desde su origen, su comportamiento, su impacto por esas inequidades y esas divergencias y diferencias que hay en nuestra sociedad. Y realmente, pues, en el tema específico, hemos hablado de temas muy macro, vamos a un tema un poquito más micro, que es la vacunación en el caso de COVID-19, y aquí no es la excepción. Aquí también, dado que no tenemos suficientes vacunas. Bueno, hace un año no teníamos una sola vacuna en contra de COVID y por lo tanto desde mediados del año pasado se empezó a hablar y a plantear la necesidad de organizar el acceso equitativo en el mundo, por lo menos alguna de las vacunas preventivas, como realmente la única forma que íbamos a tener para controlar la pandemia. Y esto pues ya a la luz de lo que estaba ocurriendo sobre todo en Europa en cuanto a la magnitud de la pandemia. De ahí que realmente uno de los desafíos que como humanidad hemos enfrentado en la historia reciente que más nos han apremiado, pues fue justo el desarrollar una vacuna contra COVID-19 y hoy, prácticamente año y medio después de la aparición de los primeros casos de COVID-19, pues tenemos 12 vacunas seguras y eficaces para combatir la enfermedad, que quienes están en el auditorio escuchándome seguramente saben que difícilmente tenemos otra enfermedad que tenga tantas vacunas eficaces y seguras contra ella. Y bueno, pues el tema es cómo es que hemos llegado a este punto. Y esto que les muestro aquí es un ciclo típico de desarrollo y producción de una vacuna. Sabemos que una vacuna tradicionalmente tarda décadas, si no más que esto, en desarrollarse. Y ven ustedes que partimos desde la investigación básica, que puede tomar muchos años, hasta en sí la distribución de la vacuna y todos los elementos de experimentación, tanto preclínica como clínica, que implica una vacuna y eventualmente su producción. Pero ¿cómo es posible que entonces en un año hayamos logrado llegar a tener estas vacunas? Y esto ha sido por lo que se le llama el ciclo acelerado de desarrollo y producción. En primer lugar, es el utilizar el conocimiento previo que afortunadamente teníamos sobre otros coronavirus, específicamente la investigación que se había realizado sobre el SARS y el MERS, y ver cómo podemos aprovechar este conocimiento para hacer un inicio acelerado de la producción de vacunas contra COVID-19.
Otra cosa que también, y son probablemente de las pocas cosas buenas que salgan de esta vacuna, es el que nos atrevimos como humanidad a utilizar tecnologías innovadoras que muy probablemente van a sembrar el camino y van a marcar la pauta de lo que para el futuro van a ser los desarrollos de vacunas al utilizar tecnologías como puede ser las vacunas de ARN mensajero. Otra cosa que también ha sido es el que siempre hemos sido muy acuciosos, muy cuidadosos en las fases de nuestros ensayos clínicos y sin perder este cuidado y sin perder la vigilancia de los factores, sobre todo aquellos que pudieran indicar fallas en la seguridad de una vacuna, pues el que se permitió iniciar una fase 2 cuando todavía estábamos a mediados de la fase 1, iniciar una fase 3 cuando todavía estábamos en fase 2 y así sucesivamente, lo que nos permitió abreviar tiempos, pero siempre cuidando el que no se abreviara calidad y seguridad. Y otra cosa que además pues fue un volado o un albur, si le queremos llamar así, es que habitualmente sabiendo que hay vacunas que se han quedado en fases muy avanzadas de ensayos clínicos, pues habitualmente las empresas esperan a arrancar el desarrollo, la construcción de las líneas de producción hasta que se tienen ya resultados de ensayos clínicos, publicaciones, autorizaciones y demás, de manera que pues no se haga una inversión que después pueda venir la necesidad de destruirla sin haberla utilizado con una consiguiente pérdida económica. Y aquí en este caso, por la inversión de gobiernos nacionales, de organismos multilaterales, de la sociedad civil, de muchos elementos de nuestra sociedad, se pudo financiar el que se pudiera ir preparando en paralelo la capacidad de producción mientras todavía estaban en curso los ensayos clínicos con las dudas de que si estos funcionarían o no. Después, ya en el momento de la producción de la vacuna y también como una suerte de ensayo clínico avanzado, países como China, por ejemplo, fueron de los más sonados, pero también ocurrió en otros sitios, en donde se inició la vacunación a personal esencial, personal de primera línea, personal de Fuerzas Armadas para seguir probando la vacuna, que esto nunca se había hecho antes. Se trabajó con las autoridades nacionales regulatorias en acortar los procesos que habitualmente pueden ser muy burocráticos, pueden ser muy largos, y aquí pues igualmente fue el ir conociendo la información conforme iba saliendo de los ensayos clínicos y reducir todo el tiempo innecesario que se pudiera tener en procesos burocráticos. Y aquí podemos tener la comparación, ustedes seguramente lo saben muy bien, vacunas como la de la varicela, que llevó 34 años en desarrollarse, otras no tan tardadas como la parotiditis, que llevó 4 años, o la vacuna Salk de polio, que tardó 7 años en desarrollarse, pero a todas luces el récord de 1 año para tener una vacuna eficaz y segura contra el coronavirus, contra el tiempo promedio de desarrollo de 10 años, pues es un gran éxito para la humanidad. Hoy, ¿cómo está la situación? Esta es información del día de ayer. Tenemos 51 vacunas en fase 1, 36 en fase 2, 30 en fase 3, 7 que ya han sido autorizadas para lo que se llama el uso de emergencia, que es un uso limitado que todos ustedes conocen y que es el que tenemos, por ejemplo, en el país. Y algunas de estas mismas han sido aprobadas para su uso total, sobre todo en los países que las han producido. Por ejemplo, en China es en donde más hemos tenido aprobaciones ya de uso total de las vacunas. Y ha habido algunas, 4 en este caso, de acuerdo con el New York Times, que de plano han sido abandonadas porque no cumplieron con los criterios y requisitos de calidad y seguridad. En México es de los países que tiene más autorizaciones para vacunas. Tenemos Pfizer-BioNTech, una vacuna de ARN mensajero. Tenemos la famosa Sputnik 5, que junto con AstraZeneca, CanSino y Johnson Johnson son las vacunas de vector viral, que también son tecnologías innovadoras en el uso de vacunas. Y tenemos 2 vacunas que son más tradicionales de virus inactivados, la Sinovac China, por supuesto, y la Bharat Biotech de la India, que todavía no ha sido utilizada, pero que está en proceso.
Entonces, bueno, el tema aquí es, tenemos todo este panorama, tenemos todas estas vacunas, pero la realidad es que en el corto y mediano plazo, la disponibilidad de vacunas, y aquí pensando a nivel global, es una disponibilidad limitada. Y aquí finalmente lo que, como digamos, las autoridades de salud pública a nivel mundial y en cada uno de los países y jurisdicciones, pues se ha visto que finalmente lo que queríamos era contar con estas vacunas para que de una manera equitativa, y aquí regresamos al concepto, al leitmotiv de nuestro seminario, es el que promoviera el bienestar, pero de manera equitativa. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues es que aquellas personas que tienen más necesidad sean los que más se beneficien de esta intervención, y esto nos permite entonces maximizar el beneficio social, económico y de salud que con estos recursos disponibles se pudieran tener a la mano. Algo que fue muy importante y muy relevante fue que el grupo estratégico asesor de vacunación de la OMS publicó el 14 de septiembre del año pasado este marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra COVID-19, una especie de mapa de ruta, de criterios para que los países pudieran más o menos tener un marco de referencia sobre lo cual trabajar para este ejercicio que a todas luces iba a ser difícil, de asignación y priorización de la vacunación. Entonces, de esta manera orientaban a los países, orientaban a los niveles nacionales, orientaban a la determinación de cuáles iban a ser los grupos prioritarios, que claro, con los datos de carga de enfermedad que ya se venían conociendo y que hemos visto en algunas presentaciones esta tarde, al final de cuentas iban a ser apoyo para la formulación de políticas y toma de decisiones. Y aquí les presento cuáles son esos valores que el SAGE de la OMS presentó. En primer lugar, el bienestar humano, ¿no? Eso debe de ser por mucho el objetivo de protección y promoción del bienestar de las personas, pero siempre respetando de manera igualitaria a todas las personas y considerando que no había humanos de primera y humanos de segunda, o no hay humanos de primera y de segunda, aunque en la práctica pues esto difiere mucho, ¿no? Y un tema muy importante era la equidad mundial. Sabemos, y esto lo voy a tocar un poquito más adelante, el tema de que hay países productores de vacunas, países no productores de vacunas, y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud intentó establecer un marco de referencia para buscar el acceso a las vacunas y a sus beneficios de toda la comunidad mundial, y por supuesto que dentro de los países pues igualmente el acceso equitativo se viera reflejado en los grupos que soportan las mayores cargas de enfermedad derivadas de esta pandemia. Pero ponen un punto muy importante que es el punto 5, y es el de reciprocidad. Y aquí ponen sobre la mesa a grupos que tienen un nombre muy específico, son los proveedores de servicios de salud, los profesionales de la salud de todas las disciplinas que están en la primera línea, enfrentándose, exponiéndose para la atención de los pacientes con COVID-19, y que por lo tanto en este principio de reciprocidad había que darles una protección con la vacuna, considerado un grupo de riesgo, aunque a lo mejor por edad o por comorbilidades no lo fueran, y por eso lo marcan ellos de manera muy específica. Y finalmente la legitimidad. Aquí, en cualquier ejercicio de priorización, en cualquier ejercicio de asignación de recursos escasos a una población o a un grupo, pues lo mejor para cualquier tomador de decisiones es hacerlo mediante un proceso transparente que esté sustentado en valores y en evidencia científica, en donde pues al final de cuentas lo que se busca es que todas las voces que deben de estar involucradas en la discusión estén representadas. Recordarán ustedes, ha habido muchas versiones, pero este fue el plan inicial de la Política Nacional de Vacunación que publicó el gobierno federal a finales del año pasado, en donde se planteaba que habría una etapa que culminaría en febrero, en donde 1 millón de profesionales de la salud de primera línea estarían totalmente vacunados, para pasar entonces entre febrero y abril a vacunar a 14 millones de personas de 60 y más años, y así sucesivamente, de manera que hoy, que estamos a principios del mes de junio, estaríamos o hubiéramos estado ya en la etapa 5, en donde el resto de la población, es decir, personas de menos de 39 años y menos, estarían siendo vacunados.
Sabemos que esto no ha funcionado así por varias razones y una de ellas ha sido principalmente el acceso global a las vacunas. Simplemente mencionar que si tomáramos toda la capacidad global de producción de vacunas y solo la dedicáramos durante un año entero a producir vacuna contra COVID, solamente podríamos vacunar 1/3 de la población mundial. O sea, de entrada, el planeta no tiene capacidad productiva de vacunas lo suficiente para garantizar una vacuna para cada persona en un año calendario. La Organización Mundial de la Salud estableció más o menos hace un año, un poquito antes, un mecanismo que llamó COVAX, que lo que pretendía era acordar con gobiernos, con industria, con otros organismos multinacionales, para que por lo menos una quinta parte de toda la población mundial para finales de este año tuviera acceso a la vacuna, sobre todo aquellos de países bajos y de medianos ingresos. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que el acaparamiento que se ha visto en las vacunas ha sido brutal. El 75% de las vacunas producidas hasta el mes de febrero pasado se fueron a 10 países desarrollados. Y bueno, hoy hemos visto cómo pues, países como Estados Unidos pues, están teniendo que donar las vacunas que compraron porque incluso compraron varias veces el número de vacunas de lo que realmente necesitaban para su población. El tema, y con esto quiero terminar, una antes, lo que esto ha hecho relevante y lo que nuestras autoridades han argumentado por el hecho de que hoy, en julio, en vez de estar vacunando ya a la población de 39 y menos, como lo estableció el plan original, y hoy todavía tenemos profesionales de la salud de primera línea que no han recibido su primera dosis, o tenemos personas de 60, de 50, de 40 que no han recibido sus segundas dosis, pues es una consecuencia directa de que México no tiene hoy una capacidad autónoma de producción de vacunas, ¿no? Hemos estado recibiendo vacunas, como ya veíamos, de muchos tipos, entonces pues tenemos gente vacunada con una marca, no puede recibir su segunda dosis porque esa marca no ha mandado un nuevo cargamento o no se ha comprado o no se ha podido acceder a ello. Pero esto es el resultado directo de que México ha perdido, porque sí la tuvo en el pasado, la capacidad autónoma de producción de vacunas. A principios de los años 80, cuando la ampliación del programa ampliado de inmunizaciones, México vacunaba con vacuna 100% producida en México. Todo el esquema nacional de vacunación era producido en México. Claro, era chiquito, era menos vacunas, pero aún así eso hablaba de la capacidad. Incluso se exportaban vacunas a otras regiones de América Latina. ¿Qué ha pasado? Bueno, hoy no tenemos esa plataforma y por lo tanto necesitamos incentivos para fomentar todos los elementos de la cadena productiva. Hoy tenemos grandes procesos de investigación en nuestras universidades públicas y privadas en cuanto a investigación y desarrollo de la esencia de la materia prima para producir una vacuna. Pero después vienen los problemas. No hay mecanismos adecuados, no hay incentivos fiscales para transferencias de tecnología y conocimiento, no hay a quién transferírselos en México porque no tenemos plataformas para producción y distribución. Y, por supuesto, los sistemas de control de calidad que son tan importantes en la industria farmacéutica. Y por supuesto, además, en un mundo como el que vivimos hoy, pues no trabajar solos, ¿no? Finalmente promover, como se ha hecho en algunos casos, aunque no se han logrado consolidar del todo, el promover acuerdos internacionales de cooperación con gobiernos y productores. Ahora sí, entonces, y perdón que me fui rápido, pero sé que estamos sobre el tiempo y quiero ser respetuoso del tiempo de todos ustedes. Al final de cuentas, como ya decía yo, la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la imperiosa necesidad de contar en nuestro país con una plataforma de desarrollo científico y biotecnológico, esto en el concepto lo más amplio posible, pero en lo que hoy nos atiende en esta charla es para la producción de vacunas.
finalmente el desarrollo de una industria nacional para la producción de biológicos, que hay que considerarlo como un elemento de seguridad nacional, porque si hoy el planeta entero se cerrara a la exportación de vacunas y México no pudiera adquirirlas como afortunadamente lo ha podido hacer, pues estaríamos en un serio riesgo a nuestra viabilidad como grupo poblacional, como país. Y esto no lo pueden hacer solo uno o dos, ¿no? Lo tienen que hacer todos los sectores participando, nacionales e internacionalmente, la academia, el gobierno y la industria. Si no trabajamos en conjunto, esos tres grupos, por supuesto, con el respaldo de la sociedad civil, con el respaldo de la filantropía, es difícil que esto se logre en el mediano plazo. Y finalmente, algo bien importante que también ha dejado ciertas dudas en la distribución y en la estratificación de los grupos, la priorización de los grupos para vacunas, es que siempre busquemos que en todos los procesos relacionados con la salud pública, por no decir de todos los demás, buscar y asegurar la transparencia y equidad en la toma de decisiones, particularmente, ya decía yo, en estos ejercicios de priorización a través de los órganos colegiados existentes que hoy tenemos y que en ocasiones sentimos que están siendo subutilizados o en ocasiones ni siquiera utilizados. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención y pues quedamos a sus órdenes, como decía el doctor Garza, para responder a la distancia sus preguntas y comentarios. Buenas noches.